Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, analista económico, él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Vamos a hablar fundamentalmente del proyecto de ley de defensa de dolarización que pasó el filtro de la Asamblea el día de ayer. Pero antes, economista Dávalos, no hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en este medio de comunicación luego de las elecciones. Usted, en una de las últimas entrevistas que tuvimos previo a la segunda vuelta, opinó en el sentido de que Ecuador jamás elegiría a un banquero. ¿Qué pasó con esa apreciación? Muy buenos días, Gustavo. Un buen día a todas las personas que este momento nos acompañan con nosotros. Esa hipótesis partía de un supuesto que las comunidades indígenas y el pueblo iban a guardar coherencia con su trayectoria política de oposición al neoliberalismo y de oposición a la banca, sobre todo a la banca que le había provocado el feriado bancario. Pero al parecer pudo más el miedo al retorno, si tú quieres, de la revolución ciudadana y pesó muchísimo más la campaña de destrucción que hizo el propio expresidente Rafael Correa contra su propia gente que una conciencia social en contra de los banqueros. Entonces yo partía de la hipótesis que las comunidades indígenas jamás iban a votar por un banquero, pero los resultados electorales dan cuenta que la votación que permite ganar a Guillermo Lasso es votación rural, es votación de las sierras, votación de la Amazonía, es decir, aquella votación que antes había entregado su voto al candidato Yacu Pérez. ¿Cuánto pesaron los errores del otro candidato, Andrés Arauz, de los partidos y movimientos que le apoyaban, del lastre que había acumulado también en los gobiernos anteriores? Sí, Andrés Arauz tenía un pasivo que responder y era la gestión autoritaria del ciclo político 2007-2017. Entonces Andrés Arauz tuvo que asumir eso sin generar una señal a la sociedad de que ese ciclo político se había cerrado, de que no había posibilidad de continuar con ese ciclo político de autoritarismo, de mucha prepotencia gubernamental. Y si a eso se suman las declaraciones del expresidente Correa de una especie de vindicta casi personal, entonces tenemos el miedo de la clase media, el miedo de varios sectores en la sierra, sobre todo el retorno de lo que significaría el expresidente Rafael Correa, y ese miedo finalmente posibilitó la elección del banquero Guillermo Lasso. Tenemos que seguir haciendo alusión a Andrés Arauz al entrar a discutir sobre esta ley de defensa de la dolarización aprobada con 86 votos el día de ayer en la Asamblea. Pues Andrés Arauz calificó que esta ley iba a significar la privatización del Banco Central. Efectivamente, esto va a suceder. Efectivamente, esto va a suceder. En primer lugar, hemos ya aclarado a las ciudadanías desde varios medios de comunicación y a través de varios pronunciamientos y a través de varios estudios el contenido de esta ley. Esta ley genera dos directorios que son manejados directamente por sectores bancarios. Un directorio que se llama un directorio de regulación y política financiera y otro directorio que se llama de regulación y política monetaria. Ambos directorios no pertenecen al Estado, ambos directorios pertenecen directamente al sector privado y cada uno de estos directorios maneja por cuerdas separadas de una parte la regulación a los bancos y de otra parte la liquidez del Banco Central y la dolarización. Se prohíbe todo tipo de financiamiento al Estado a través de estos directorios y de esta ley, pero en cambio se abren las puertas para el financiamiento al sector privado. Se generan mecanismos como el reconocimiento de tasas de interés para el encaje bancario, se hace que los depósitos de la Reserva Internacional, que son depósitos públicos, puedan ser entregados directamente a los bancos privados y además en primer orden de prelación. Se violentan artículos constitucionales evidentes como el artículo 303, se destruye prácticamente a todo el sistema de la economía popular y solidaria,
¿no? Y se legisla en función de grupos privilegiados de poder, en este caso los banqueros. Y se establece una liberalización de las tasas de interés que conduce a la formación de burbujas financieras, ¿no? Sin exagerarte, pero yo pienso que esta ley es muy equivalente, muy parecida a la ley de instituciones financieras que nos llevó a la crisis del 99. Entonces, es una especie de réplica, es una especie de clon de la misma ley que se aprobó en 1994. En esa oportunidad se le anticipó al país que una ley como esa se iba a producir una burbuja especulativa y lo mismo pasa esta vez. Se va a producir una burbuja especulativa y tan es así que la ley contempla ya la crisis sistémica y contempla lo que ellos llaman el patrocinio. Es decir, si se hunde la economía, el Estado tiene que gastar de su dinero en abogados para proteger a estos directorios, ¿no? Porque así contemplan las reformas y las disposiciones transitorias de esta ley. Ahora, hemos dialogado con algunos actores, entre ellos legisladores, el día de hoy, y señalaban de que para la elección de estos directores, de estos miembros de estas juntas, tanto monetaria como financiera, existía un procedimiento que podía dar garantías en cuanto a la idoneidad de quienes salgan elegidos, en cuanto también a su independencia, a su autonomía, y que además habían garantías para que ellos cumplan bien, pues se habían instaurado, se instauraban con esta ley mecanismos de remoción similares a un juicio político si es que no actuaban correctamente. Bueno, te comento que esa es una lectura que no toma en cuenta el fundamento real de la ley. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 303? Establece que la política monetaria es potestad de la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque vivimos un ambiente de dolarización. Establece también en el numeral 5 del artículo 261 que la competencia de la política monetaria le pertenece al Estado. Entonces, si se le quita al Estado la competencia de la política monetaria y se le transfiere a un tercer sector, independientemente de que este sector tenga la bendición del Papa, esto significa que no se está cumpliendo con la Constitución. Es decir, el Estado ahora ya no tiene la capacidad, la potestad de dirigir la política monetaria y la política financiera. Esa política monetaria y esa política financiera han sido transferidas de manera absolutamente arbitraria, además e inconstitucional, al sector privado. Eso en todas partes del mundo se llama privatización. Yo no sé si el sector privado tenga los mejores elementos, eso de que pueden ser sujetos a remoción, además, duplica lo que dice la ley, es un procedimiento que no consta en la Constitución porque todos los funcionarios tienen que estar sujetos al control constitucional, pues al control que establece la fiscalización de diferentes entidades. Pero fijémonos que esta propuesta de ley, por ejemplo, le quita a la Contraloría General del Estado la posibilidad de regular, controlar y auditar las reservas internacionales, por ejemplo, y entrega estas reservas internacionales al uso directo de los bancos privados. En consecuencia, esta ley es una clara privatización del Banco Central. Esta ley afecta directamente el esquema de la dolarización, nos pone en línea recta de una crisis financiera y yo diría, incluso me atrevería a decir que en esa crisis nos pone en línea recta de una crisis sistémica y de una posible desdolarización. Pero si es que es, como usted señala, una ley anticonstitucional, esta podría ser demandada ante la Corte Constitucional. Efectivamente, estamos ya preparando con nuestros abogados del foro la demanda de inconstitucionalidad, porque la Constitución es absolutamente clara. La Constitución en el artículo 303 establece que la política monetaria le pertenece a la función ejecutiva, no le pertenece al Banco Central. El artículo 303 dice que esa política se instrumentalizará a través del Banco Central, que es una entidad autónoma, además, ¿no? Pero la política monetaria, el régimen monetario y el régimen financiero le pertenecen al Estado central, le pertenecen al gobierno central porque somos una economía dolarizada. Eso dice la Constitución. No es un invento mío, no es un invento de las personas que estamos cuestionando. Nosotros consideramos que si el presidente Moreno o el candidato electo Lasso quieren llevar adelante la independencia del Banco Central, deben someterse a la Constitución. Y la Constitución en el artículo 441 dice que para este tipo de circunstancias cabe lo que se llama reforma parcial de la Constitución.
y las leyes no pueden reformar parcialmente la Constitución. Esto nos orilla a un escenario de inseguridad jurídica porque la Asamblea ha cometido una ilegalidad. La Asamblea está interpretando la Constitución, la Asamblea se ha asumido funciones, competencias y atribuciones que no le corresponden, porque a través de la legislación interpretar lo que dice la Constitución va en contra del ordenamiento jurídico. Solo la Corte Constitucional puede interpretar la Constitución, ¿no? En consecuencia, si la Constitución dice que el Banco Central no puede ser independiente, no se puede legislar y no se puede generar un estatuto de independencia al Banco Central. Es inconstitucional y, en consecuencia, todo lo que se construye a partir de ahí no tiene eficacia jurídica. Y eso lo dice el artículo 424, dice que toda ley, toda disposición que no esté armonizada con la Constitución no es eficaz jurídicamente, o sea, legalmente si se quiere, ¿no? No pertenece al orden jurídico. En consecuencia, la Asamblea ha creado un monstruo legal, si se quiere, y le somete al país en un último acto, creo que es la peor Asamblea en la historia de este país, en un último acto porque están ya por irse de desinstitucionalización del país. Mucho se ha hablado sobre el timing o el momento con respecto a esta ley. Por una parte, el momento en que fue propuesto, el momento en que ha sido aprobado. Se ha hablado también de que los miembros de estas juntas serán nombrados en un periodo que no coincida con un periodo gubernamental, pero se lo está aprobando justamente al inicio de un gobierno. Claro que la Junta, si es que no hay novedades en el intermedio, trascenderá a este gobierno por una parte de su periodo. ¿Qué opina usted sobre este tema? La oportunidad de esta ley. Bueno, el timing de esta ley, como tú lo denominas, está en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En esa carta de intención hay una matriz que se llama benchmark. En esa matriz están los tiempos y el tiempo que estaba previsto para la aprobación era la primera semana de febrero. Efectivamente, el gobierno envió la primera semana de febrero, pero el Consejo de la Legislatura lo devolvió porque no cumplía con los requerimientos legales. Lo volvieron a enviar para cumplir con el Fondo Monetario antes de la revisión del mes de marzo, ¿no? Y poder acceder a un desembolso de 400 millones que están pendientes. Entonces, el tiempo, el timing, lo impone el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional definió que el año pasado se discutan las reformas penales, ¿no? El Fondo Monetario incluso determinó cuáles iban a ser los contenidos de esas reformas y la Asamblea finalmente aprobó eso, ¿no? Y dentro del benchmark de Fondo Monetario está previsto, por ejemplo, enviar para el mes de septiembre de este año las reformas tributarias que tienen que ver con el incremento al IVA, que tienen que ver con la eliminación de las exenciones del IVA, que tienen que ver con la ampliación de la base tributaria, que tiene que ver con la eliminación, por ejemplo, de la devolución del IVA a las universidades o a los adultos mayores. Esas reformas están listas y se van a presentar de acuerdo al cronograma del Fondo Monetario en septiembre. Así es que probablemente, Gustavo, estaremos de aquí en unos meses más, cuando una vez ya se posesione el nuevo presidente, estaremos hablando de las reformas tributarias, estaremos hablando del incremento del IVA. ¿Por qué vamos a hablar del incremento del IVA? Porque eso está en los compromisos que el Ecuador asumió con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esto, del futuro de Guillermo Lasso y las medidas que tendrán que venir, economista Dávalos, pero continuemos en los antecedentes y el momento que se vive con esto de la ley de dolarización. Hay estadísticas coincidentes en estudios independientes en el sentido de que un 80% por lo menos de la población ecuatoriana favorece al sistema de dolarización, simpatiza o lo considera como el mejor sistema, recordando aquellas nefastas etapas del Sucre hasta su desaparición en el año 2000. Y en la campaña electoral se utilizaron argumentos en el sentido de que el señor Arauz había sido uno de los detractores del dólar, no solamente en ciertos escritos que fueron en su momento borrados de sus cuentas de Twitter, pero también hubo una publicación de periodismo de investigación que daba cuenta de que el señor Arauz había sido uno de los coautores de un proyecto del socialismo del siglo XXI que tendría que ver incluso con política internacional, con geopolítica, en el cual entraban los BRICS tratando de alguna manera
combatir la hegemonía del dólar a nivel global y que parte de esto había sido ese fracasado proyecto del Sucre. ¿Fueron estos solamente argumentos de campaña sucia? Creo que sí, creo que tiene mucho que ver argumentos de campaña sucia porque estamos mezclando cuestiones de geopolítica. Por ejemplo, para los rusos y los chinos sí les cuesta este momento adscribirse al dólar como unidad de cuenta del comercio mundial porque implica ceder posiciones de poder, ¿no? Por eso están buscando cada vez más instrumentos alternativos. El desarrollo de las criptomonedas en los últimos años tiene que ver justamente con eso. Venezuela está apalancándose en las criptomonedas ante el bloqueo financiero que ha hecho Estados Unidos a la economía de ese país. Es decir, hay una disputa geopolítica y no me parece mal que aquí en el Ecuador se debata, se discuta la cuestión de la geopolítica monetaria, del sistema monetario que se va a construir a futuro, porque ya estamos en eso, ¿no? Si vamos a salir del patrón dólar que este momento regula los intercambios mundiales, sobre todo después de la crisis de 2007 de la subprime, es conveniente que el país empiece a discutir, empiece a pensar el futuro, sin que esto altere para nada el esquema de dolarización, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero no entiendo por qué en este momento proponer una discusión académica, además, sobre la geopolítica de la moneda, tenga que ser puesto en la trama de campaña sucia, en una campaña electoral. Me parece que no son argumentos que invalidan o deben invalidar otra candidatura. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que el esquema de dolarización no resiste esta propuesta de ley monetaria, o sea, no resiste. Es un esquema tan delicado, es un esquema tan frágil, ¿no? Es un esquema que se sostiene muchísimo con la confianza de los ciudadanos y este momento, esta propuesta legal aprobada por CREO, aprobada por el Partido Social Cristiano, aprobada por los asambleístas que forman parte del bloque de Lenín Moreno, ¿no? Y además aprobada incluso con votos de Pachacuti, esta propuesta de ley, que ya es ley, que falta que se publique en el registro oficial, va a afectar de manera trascendente al esquema de dolarización. Mi criterio académico, mi criterio técnico, no es que, y se pueden hacer, de hecho estamos ya construyendo los modelos matemáticos que lo demuestran, es que la dolarización no va a resistir esta ley, o sea, no puede resistir esta ley, porque la liberalización de la balanza de pagos, sobre todo la cuenta de capitales, más la liberalización financiera, este momento, y más la desinstitucionalización del Banco Central, prácticamente le ponen el contador en cuenta regresiva a la dolarización. Entonces, si el país Ahora, sale... ¿quiere decir quiere usted decir que usted esta que ley, esta ley, en lugar de en lugar tener de tener un un efecto, efecto, diríamos, diríamos, positivo en cuanto a positivo en cuanto defender a la defender la dolarización, dolarización, la va a poner la en va a poner riesgo? en riesgo? Esto es totalmente cierto, porque si se liberaliza la cuenta de capitales de balanza de pago y al mismo tiempo se liberalizan las tasas de interés, y se producen cambios institucionales y se genera el riesgo sistémico cuando las reservas internacionales en orden de prelación están al alcance de la mano de los bancos privados. Y los bancos privados pueden disponer ya no de sus propios recursos para transferencias y fugas al exterior, porque está liberalizada la balanza de capitales, sino de recursos públicos y proteger sus propios recursos privados, porque eso dice la ley, con un directorio además que proviene directamente del sector privado. Entonces, no es gratuito, no es nada gratuito que en artículo 14, numeral 4 de la reforma conste la crisis sistémica. ¿Y qué es la crisis sistémica? Es la caída de la dolarización. Es decir, ya está legislada la desdolarización, está ahí. Les recomiendo que se lea, les recomiendo a la gente que lean el numeral 4 del artículo 14. Ahí hablan ya de qué va a pasar con la desdolarización. Lo denominan crisis sistémica. No es mi invento, está aprobado por la ley. Entonces, si vamos a una crisis sistémica, si vamos a una desdolarización, por eso es que, fíjate tú, en las disposiciones transitorias se establece el patrocinio. ¿Qué significa el patrocinio? Que el Estado paga a los abogados, ¿no?, de estas juntas para defenderlos en contextos de crisis sistémica. En otras palabras, o sea, no es mi invento, o sea, no estoy cayendo en absoluto en pánico bancario, ni mucho menos, simplemente estoy poniendo los elementos de juicio de esta ley. El artículo 14, numeral 4, habla de crisis sistémica, y crisis sistémica significa sistema financiero, significa caída de los bancos. Eso dice la ley, no es mi invento, eso consta ahí. Y las disposiciones transitorias hablan del patrocinio que el Estado tiene que generar
a las juntas monetaria y financiera en contextos de crisis sistémica. Las señales son absolutamente claras, Gustavo. Querría Querría decir decir que que si es que los si es que los ecuatorianos ecuatorianos querían votar querían por votar por el señor señor Lasso, Lasso, motivados motivados justamente por una justamente por una defensa a la defensa de la dolarización, dolarización, se se equivocaron. equivocaron. ¿Y ¿Y qué hubiese qué pasado hubiese con el pasado señor con el Arauz? señor Usted Arauz? Usted señalaba señalaba de que de estos que estos documentos del documentos del señor señor Arauz, Arauz, estas teorías, teorías, estas estas hipótesis, hipótesis, son parte son parte simplemente del mundo simplemente del mundo académico, pero si el académico, pero señor si el Arauz se señor iba a Arauz se iba a convertir convertir en el en primer el rector primer de las rector de las políticas políticas ecuatorianas, era ecuatorianas, era lógico lógico pensar pensar que se que se podría podría transitar transitar más allá de la más allá de la dolarización, quizás dolarización, quizás retornar retornar a una a moneda, una si no moneda, si no nacional, por lo nacional, por menos lo menos regional. regional. Sí, yo personalmente creo que Laos habría impedido la privatización del Banco Central. Eso me parece absolutamente evidente. Pero o sea, estamos frente a un contexto real, estamos frente a una ley que ha sido aprobada en este momento y frente a un gobierno que se va a posesionar de aquí a unos días. En consecuencia, creo que tenemos que trabajar con los datos de la realidad y los datos de la realidad nos dicen que hay una ley que en este momento pone en riesgo la dolarización. No es un invento del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, no es un invento de los técnicos que hemos estudiado esta ley. A nivel nacional, cualquier ciudadano puede leer esta propuesta. Acérquense a la ley, está en la página web de la Asamblea Nacional, revisen el artículo 14, la reforma del artículo 14, el numeral 4, revísenlo, está ahí. O sea, revisen el artículo de la reforma, el artículo 35, comparen lo que dice el artículo 35 con el artículo 303 de la Constitución, revisen la reforma, el artículo 33 que establece las reglas de respaldo, revisen que ahí dice que se sustentará, no con las reservas internacionales, los pasivos de otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, cooperativas, mutualistas y banca pública con depósitos a la vista. Eso dice la propuesta de ley. O sea, no estamos en absoluto exagerando, simplemente invitamos a la ciudadanía a que constate, a que registre eso y que sepa que en este momento con esta ley la dolarización está en riesgo. La dolarización no puede técnicamente sobrevivir a esta ley. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya nos pasó. Nos pasó en el año 1994 cuando se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras. Y ahora estamos repitiendo la historia. Técnicamente nosotros podemos decir hay liberalización de balanza de capitales, liberalización del sistema financiero, cambios regulatorios que implican riesgo moral al sistema, pero el ciudadano lo puede leer, el ciudadano puede ir y extraer las conclusiones cuando lea al menos los artículos que estoy indicando, sin añadir la destrucción del sistema de la economía popular y solidaria, que está en los últimos artículos, el artículo 102, 103, el artículo del patrimonio técnico, etcétera, ¿no? Prácticamente se elimina todo el segmento 5. Estamos hablando de 195 cajas de ahorro. Se elimina todo el segmento 4. Estamos hablando de 160 cooperativas de segmento 4. Estamos hablando de segmento 3, 85 cooperativas. ¿Por qué? Porque esas cooperativas no pueden, no tienen la capacidad técnica de cumplir con los requisitos de patrimonio técnico. O sea, no le veo a una caja de ahorro generando pasivos, o sea, ir generando, si tú quieres, recursos para pasivos contingentes y riesgos de mercado. O sea, no les veo a las cajas de ahorro en esas circunstancias, ¿no? ¿Y usted qué cree, economista economista Dávalos, al momento? momento La la dolarización, el dolarización, el mantenerlo, ¿es mantenerlo, es conveniente o no conveniente en o el no en momento el actual momento para actual Ecuador? para Ecuador? Pero por supuesto, la dolarización nos ha dado muchísima estabilidad, nos ha dado un soporte institucional potente, ha permitido que la clase media sitúe sus expectativas a futuro, por ejemplo, en deudas, todo lo demás. Por eso la dolarización tiene tanto soporte. Por eso no hay que aprobar esta ley, justamente porque la dolarización ha construido un cimiento, una institucionalidad potente, y por eso no hay que topar esa institucionalidad para ponerla en riesgo. No se puede entregar el manejo de la liquidez a tres personas que provienen de y que no tienen ninguna relación con el Estado, provienen directamente del sector privado, ¿no? Se les puede destituir, como establece, aunque la ley ya establece de los procedimientos de fiscalización y de juicio político, entonces no sé por qué se redunda además con ese proceso de remoción, pero ¿quién nos devuelve la dolarización si la dolarización se cae?
¿Quién le devuelve a la gente los ahorros si el sistema financiero entra en crisis sistémica? Podemos decir, claro, que son personas probas, intachables, pero no se le puede quitar al Estado el control de la política monetaria en un esquema de dolarización. O sea, eso no hay cómo hacerlo, técnicamente no hay cómo hacerlo. Y eso, justo lo que no hay cómo hacer, lo hemos hecho aprobando esta ley. Vayamos ahora Vayamos ahora sí a sí lo que a se lo que viene, se al viene, al gobierno de gobierno de Guillermo Guillermo Lasso. Lasso. Él hasta el Él hasta el momento ha momento ha tenido, tenido ya como ya como presidente presidente elegido, elegido ofertas de que se ofertas de que se bajarán los bajarán los impuestos, de que impuestos, de no que habrá no habrá medidas medidas de de shock, shock, pero Guillermo pero Lasso Guillermo tiene que Lasso cumplir tiene que con cumplir con ofertas ofertas electorales. electorales. Por ahí Por está ahí un sueldo está un básico sueldo de básico $500 de $500 y está y también está también últimos últimos compromisos del actual gobierno de compromisos del Lenin actual Moreno, gobierno de Lenin que han Moreno, puesto que han cómo puesto carga unos cómo carga 400 unos 400 millones de millones dólares, de dólares que significan que la significan la elevación elevación en el sueldo en el básico sueldo de los básico de maestros, los entre maestros, entre tantas ofertas, tantas cosas que tantas se cosas que tienen se tienen que cumplir. que cumplir. Tiene además Tiene un además un déficit para este déficit año, para nos este parece que año, nos fluctúa parece que entre fluctúa entre 6.000 a 8.000 6.000 a 8.000 millones de millones de dólares. dólares. ¿Cómo va a poder ¿Cómo va a cumplir poder con cumplir todo con esto? todo esto? Yo pienso que nuestras sociedades son muy barrocas y en las sociedades barrocas siempre confundimos el fondo con la forma. Nos quedamos con las formas y no vamos al fondo de las circunstancias, porque recuerda, estimado Gustavo, la propuesta de campaña de Lenin Moreno. Si retrocedemos en el tiempo, Lenin Moreno dijo que iba a crear 1 millón de empleos y 1 millón de habitaciones, 1 millón de casas para los ecuatorianos. Es decir, los planes de gobierno son simplemente requisitos y son parte de una campaña para ganar adeptos, nada más. No podemos caer en la confusión ni tampoco en la ingenuidad de pensar que esos planes de gobierno se van a constituir en las directrices, ¿no? Sino más bien en las relaciones de poder que marcan, definen, si tú quieres, a los candidatos. Y efectivamente nosotros vemos que el candidato Guillermo Lasso pertenece a la derecha política. No es un candidato socialista, no es un candidato que considere que hay que expandir el gasto público, por ejemplo, para cumplir derechos. En absoluto. Es un candidato muy proclive a las medidas de Fondo Monetario, a las medidas de ajuste, a las medidas de reducción del sector público. ¿Qué es lo que vamos a ver en consecuencia? Vamos a ver un proceso de mayor reducción del gasto público. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ¿Y ver un proceso ¿Y cómo mira ¿Y cómo usted, mira usted, economista economista Dávalos, Dávalos, el el gobierno de Guillermo gobierno de Lasso Guillermo en Lasso en las las posibilidades posibilidades de lograr de lograr gobernabilidad, de lograr gobernanza? gobernanza? Ese me parece a mí el centro de toda la cuestión. Más allá de que Guillermo Lasso sea neoliberal, más allá de que Guillermo Lasso plantee la privatización, las regulaciones, es qué margen de maniobra tiene en este momento Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso tiene un bloque muy pequeño para poder llevar adelante sus propuestas en la Asamblea. ¿Qué tiene que hacer Guillermo Lasso? Tiene que corromper el sistema político. O sea, no tiene otra opción si quiere gobernabilidad. ¿Qué significa corromper el sistema político? Significa utilizar al Estado para ganar votos en la Asamblea. Es decir, ofrecerles a los asambleístas de las diferentes bancadas que no forman parte de su propia bancada, ofrecerles cargos, puestos o contratos, todo lo que se quiera, con tal de garantizarle gobernabilidad. Porque las cuentas nos dicen que con un bloque de alrededor de 31 o 32, sumando a creo más socialcristianos, no le alcanza para la gobernabilidad y que tendría al menos 3 bloques que no son coincidentes a nivel ideológico. El bloque de la Revolución Ciudadana, el bloque de Pachacuti y el bloque de la Izquierda Democrática. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Gobierno de Lasso? Tiene que comprar gobernabilidad. ¿Y cómo se compra gobernabilidad? Con el Estado. Es decir, tiene que hacer lo que hizo Lenin Moreno durante todos estos últimos años, corromper al sistema político. De los partidos que pueden adscribir a esta estrategia de corrupción del sistema político, son los más proclives, son Pachacuti y Izquierda Democrática. Revolución Ciudadana le veo muy difícil. Y no estoy hablando de corrupción en términos morales ni en términos éticos, sino en términos fácticos. Yo les llamaría la hipótesis Maquiavelo de la política ecuatoriana. Es decir, hay un gobierno que tiene que ejercer el poder, no tiene posiciones en la legislatura, tiene que comprar esas posiciones y no puede respetar la posición ideológica de esos partidos, porque si respeta la posición ideológica y no compra los votos, simplemente
todo su gobierno se va a pique, ¿no? O sea, no puede aprobar absolutamente nada. Puede estar sometido a, qué sé yo, a juicios políticos, puede estar sometido a que se bloqueen las leyes, a pugnas de poderes y demás, ¿no? No tiene otra opción, pienso, el presidente ya Lasso, una vez que se posesione, que entrar a corromper el sistema político. O sea, no le veo ningún... Finalmente, economista Dávalos, ¿qué papel, qué misión cree usted que debe cumplir el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa en este periodo democrático que recién va a empezar? Vamos a constituirnos en una conciencia crítica del poder. Por tanto, vamos a plantear una demanda de inconstitucionalidad de las reformas monetarias para defender la dolarización. Vamos a través de redes sociales a comunicar y vamos asimismo a socializar el texto de la demanda de inconstitucionalidad. Cuando esté lista y se presente a la Corte Constitucional, lo haremos público y distribuiremos ese texto de demanda para que los ciudadanos puedan añadirse a través de un proceso denominado amicus curiae. Vamos a hacer eso, vamos a motivar que otros colectivos hagan exactamente lo mismo, es decir, generar una gran corriente para defender la Constitución. Eso vamos a hacer. Vamos a solicitarles a los asambleístas vía redes sociales y demás que se mantengan firmes en sus posiciones ideológicas y que no se dejen corromper por ningún tipo de gobierno, que sean consecuentes, que sean leales con el voto que les dio el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que vamos a hacer en esta coyuntura, estimado Gustavo. Gracias, economista Dávalos, por habernos atendido. Gracias. El economista Pablo Dávalos es el director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Nos vamos a una breve pausa.